Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no son. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Por fin almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Representan a Canal 1. Yo respondo por ellos. Mis invitados, por las suyas. (19:04) estamos en vivo. Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta para todo el Ecuador y las cableras, que de paso están obligadas a transmitir a los canales nacionales como este, pero sin pagarles absolutamente nada, como pagan a otros canales del extranjero, y lo cual no se ha cambiado en la ley. Y también buenas noches a quienes nos siguen en Facebook Live por todo el mundo. La paz es el mayor regalo que se puede disfrutar en la Navidad. Y en las sociedades democráticas se alcanza mediante el ejercicio de una libertad de expresión que permita pluralidad de opciones para escoger desde qué pensar hasta qué consumir sin presiones ni imposiciones. Hacia un ingrediente de la paz, la libertad de expresión, la Asamblea acaba de dar un paso importante al reconocer la lucha de 5 años para sustituir una ley mordaza por una ley de comunicación. ¿Cómo evalúan este paso y cuál es la razón para esa evaluación? Es un primer concepto breve que quiero pedirle a nuestros panelistas para luego desarrollar esa idea con extensión. Bienvenida Cristina Reyes, poeta, abogada y asambleísta de Madera de Guerrero y Partido Social Cristiano. Buenas noches. Buenas noches, Carlos, a los panelistas de Guayaquil y Quito y a los ciudadanos que nos acompañan. Para tapar el robo institucionalizado, el correísmo quiso un periodismo castrado. Y esta ley de comunicación es un gran avance. No hay ley perfecta. El veto, de hecho, podrá subsanar si se ha deslizado algún error. Pero sí es importante porque se quitó el espíritu de persecución, de hostigamiento, de chantaje que tenía la ley mordaza para impedir un periodismo libre en el país. Bien. Se elimina la Supercom, se eliminan algunos aspectos interesantes y luego hablaremos sobre la renovación de frecuencias a quienes han cumplido con la ley previo un análisis jurídico y técnico y aplicando los informes de Contraloría. En esos detalles entraremos enseguida. Solo para un primer concepto, Roberto Manciati, bienvenido, expresidente de AER en Quito y dirigente gremial de canales de UHF. Tu primera idea sobre este tema. Muchísimas gracias, Carlos, y a los panelistas. Yo coincido totalmente con Cristina. Es un momento importante de darnos cuenta que luego de 5 años se inicia el proceso real y final de la renovación de la Ley Orgánica de Comunicación, tomando en cuenta que han sido 5 años de debates, de peleas, de frecuencias con muchos problemas, de sanciones, y yo creo que la Ley Orgánica de Comunicación es momento ya, para la luz del futuro del Ecuador, de que sea renovada en beneficio de los concesionarios, de los periodistas, de los comunicadores y principalmente de la sociedad ecuatoriana. Bien, la misma solicitud para la abogada María Josefa Coronel. Ella fue conductora de programas de opinión y noticieros en Teleamazonas y es una especialista en derechos humanos, articulista actualmente de Expreso. Bienvenida. Gracias, Carlos, y felicitaciones por volver al periodismo de opinión. Para poder aprovechar este primer minuto, a mí me gustaría recordar que esta ley... Ni siquiera un minuto. Esta ley nació bajo el régimen de Correa, pero desde la herida de los errores de la prensa, además, ¿no? Correa se alimentó de los errores del periodismo. Por lo tanto, creo que para poder dar una opinión objetiva hay que ver de dónde viene la reforma. Viene la reforma de un gobierno
que quiere decirle a la sociedad: no tengo la intención de perseguirte por lo que opinas. Aún a pesar que esta ley de comunicación, al final, no solamente quiso apoyar a la prensa para crecer juntos, gobierno y voz, sino que obviamente pues tapó la boca de toda denuncia de corrupción al gobierno más corrupto que ha tenido la historia del país. Enseguida desarrollarás más sobre eso. Pedro Valverde es abogado, articulista del Universo y fue director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, del 2003 al 2009. Bienvenido. Gracias. El gobierno de Rafael Correa llegó por la votación popular, pero luego se convirtió en una dictadura que duró una década. En esa dictadura, poco a poco fue tomando los diferentes espacios de poder hasta consolidar pues, el control total de todas las instituciones. Y la prensa siempre fue un problema durante toda esta etapa. La ley de comunicación fue el zarpazo final para arrinconar a la prensa. Y yo sí quiero distinguir, porque creo que es justo, dentro de la prensa hay diferentes grupos. Hubo los que se acomodaron al poder, los que se asustaron y los que pelearon. Esta ley de comunicación o esta reforma que ha aprobado el gobierno, gracias a la predisposición de importantes grupos políticos en el Congreso, también es consecuencia de la pelea que dieron los medios de comunicación que no se sometieron al poder y que fueron perseguidos, acorralados e incluso perjudicados. Ok. Hasta allí sus conceptos preliminares. Enseguida tendrá cada uno, como les he dicho, 2 minutos sin interrupciones de mi parte, que es de las cosas que me han reclamado más de mi periodo anterior. Regalo navideño, milagro navideño. No, ya es parte del formato, María Josefa. Y que quieren que introduzca en esta nueva etapa. En el mismo orden en que cada uno ha expuesto su idea inicial y luego daremos paso a un debate abierto. Pero primero considero vital, a más de lo que acaban de decir nuestros invitados, hacer algunas precisiones. Antes del gobierno de Correa existía suficiente libertad de expresión. No completa ni perfecta, suficiente, pero tanta como para permitir, y en el caso de algunos medios o de comunicadores como yo, para promover incluso, no solo apertura e igualdad de oportunidades, sino respaldo a una alternativa que se presentó como crítica del sistema de libre empresa en que creemos nosotros, pero que no amenazaba principios democráticos y en cambio levantaba una plataforma de transformación reclamada por el país 25 años. En otras palabras, se postuló un socialismo democrático como alternativa al capitalismo republicano, cuyo pluralismo y tolerancia les había permitido convertirse en opción para apenas ganadas las elecciones del 2006, apenas ganadas esas elecciones, dar señales y ejecutar acciones crecientes exactamente en la dirección contraria. Es decir, ir hacia un régimen totalitario. Instrumento indispensable de esa ley, o de ese sistema, de ese régimen, fue esta propuesta de comunicación, que realmente fue una ley mordaza, para quebrar a los medios y comunicadores del legítimo negocio que les había abierto las puertas, porque sabían que solo cerrándoles la boca se podría consolidar la dictadura instalada. No nos callaron, no pudieron. Sofocaron, pero no mataron la libertad de expresión, gracias a cuyo ejercicio, como recordaba un poco Pedro, se evidenciaron las mentiras y la corrupción de la revolución. Las reformas que se acaban de hacer coronan y acogen la lucha de 5 años contra la ley mordaza, pero ¿eliminan sus peores aspectos o mantienen fisuras por donde el totalitarismo puede volver otra vez? Para la respuesta a esta primera interrogante tiene usted 2 minutos sin interrupciones, Cristina. A todo autoritario odia la crítica y por eso la persigue, porque sabe que una sociedad con libertad de opinión puede socavar esos cimientos de corrupción que el gobierno de Correa instauró en el país. La ley de comunicación fue el instrumento perfecto para garantizar la corrupción y la impunidad en el Ecuador, pero eso se acabó. Se señalan los errores de la prensa, pero incluso se los superaron y mejoraron con los estados de propaganda y despilfarrando recursos públicos. La ley es importante, Carlos. Establece, como lo he dicho, la eliminación de todo carácter punitivo, sancionador, de hostigamiento, de persecución que tenía la ley mordaza. Adicionalmente, se elimina la figura del linchamiento mediático, que fue justamente esa cerecita que colocaron a último momento para impedir el periodismo de investigación que destapa los escándalos de corrupción. Además, también se pone a la venta los medios incautados
privados, que sabemos fueron autoparlantes para perseguir, insultar a las voces críticas, pero que los quebraron, los dejaron en soletas. Y yo estoy solicitando, y ojalá el Beto lo pueda subsanar, también una auditoría que acompañe a los medios incautados, porque hoy los trabajadores son los que pagan las consecuencias de esas malas administraciones, entre esos de este señor Chapo Alvarado, fugado de la justicia. Y respecto a la renovación, y tendré más tiempo quizá para ampliarlo, de las frecuencias, no es una renovación automática discrecional. Tiene que ir acompañado de un informe técnico, una auditoría técnica, jurídica, de quienes han cumplido con la ley, de quienes han cumplido con sus contratos de concesión, acorde también a los informes de auditoría que ha establecido el Contralor General del Estado. Y eso es importante señalarlo, porque no es que se intenta favorecer a ningún grupo, esto tiene que ir acompañado de un informe técnico jurídico de quienes han cumplido con la ley. Quienes no, esas frecuencias serán revertidas a favor del Estado para los medios comunitarios y para los otros medios privados. En definitiva, no hay periodismo que pueda funcionar si no hay libertad. Si no hay libertad, no sirve. Vamos hacia un nuevo país. Esta es una herramienta más democrática que nos va a servir para garantizar la libertad de expresión como un derecho fundamental en el Ecuador. Concluyeron los 2 minutos, justo a tiempo. Roberto Manciati, tus 2 minutos desde Quito para el mismo tema. Gracias, Carlos. Yo creo que entre los temas que se deberían tomar muy en cuenta es el famoso 33, 33, 34, que ahora ha variado al 34% para los medios comunitarios y un 66% para los medios privados y públicos. En suma, hay una palabra muy interesante que se habla de en función de la demanda. ¿Qué significa en función de la demanda? Es decir, tal vez pensamos o dudamos de que si el 34% de los medios comunitarios no tiene la demanda necesaria, ¿bajará ese porcentaje? En el 66% que suma a los medios privados y a los medios públicos, igual, en función de la demanda. Si es que hay más demanda, entonces ese porcentaje se incrementará. ¿O será simplemente que en el veto se lo va a replantear? O tal vez en el reglamento que se deberá generar para la Ley Orgánica de Comunicación. Un tema adicional también a eso es cuando se habla del 5% de contenido intercultural que estaba en el actual texto presentado en la Asamblea Nacional en días pasados, el 18 exactamente, se cambia a contenido comunicacional. ¿Cuál es el juego de palabras? ¿Qué quiere decir eso entonces? Antes estaba pensando y calculando que eran 72 minutos diarios de las 24 horas del día, 72 minutos que debían manejarse en contenido intercultural. Eso por los 7 días de la semana, por los 365 días del año. ¿Tienen los medios de comunicación la capacidad para producir, generar, difundir sí? Pero producir y generar 72 minutos diarios de contenido intercultural? Primera cosa. Y segunda cosa en el mismo tema, ¿qué es contenido intercultural? Efectivamente, todos los medios de comunicación del Ecuador tenemos contenido intercultural, pero al momento, ese proceso, ¿se lo entiende, no se lo entiende? ¿Quién lo está manejando? Ya proseguiremos con más detalles de eso. María Josefa, tus 2 minutos. Artículo 3. Todavía no se reforma ni está tocado en el punto que me preocupa del proyecto que tiene Lenín Moreno en su escritorio. Contenido comunicacional. Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión. Es decir, se arrastra la opinión al texto que tiene el presidente de la República en el escritorio, a pesar de que el artículo 4 está derogado. En el artículo 1 se sigue hablando se quita el ámbito administrativo, una gran frase que le permitió a Correa tener sus pseudo juzgados, ¿no? Como reyesito, ¿no? Como emperador, para que juzguen a su antojo a los periodistas y a los medios de comunicación, arranchándole esa potestad a la función jurisdiccional del Ecuador, que tiene garantizado el derecho humano a la libre expresión y comunicación. Por lo tanto, yo no es que no aplauda el espacio, pero hay que hacerlo bien hecho, radicalmente y sin miedo, que quede claro que la opinión queda fuera de cualquier tipo de castigo, a excepción de la establecida en el derecho penal. Ojo, esta ley de comunicación que está encima del escritorio del presidente no incorpora las reformas a los diferentes códigos que sancionan la libertad de expresión, porque sigue siendo una obligación de quedarse callado,
por otros códigos y otras leyes. Y finalmente a mí me hubiera encantado que se demande al Estado ecuatoriano, especialmente a la función legislativa, y que se obligue a resarcir por la violación cíclica y permanente a los legisladores que aprobaron la ley de comunicación y a la Corte Constitucional anterior. Cuando tiramos abajo, según el gobierno 10 segundos de Correa y de Gutiérrez, al presidente Lucio Gutiérrez, la prensa, cuando tiraron abajo Lucio Gutiérrez a la Corte de Quintana, solamente ha habido un acto de resarción de daños, que es en la Corte Final de Quintana, castigada ya por el sistema interamericano. Me pregunto cuándo van a pagar los asambleístas el tirar abajo la libertad que tuvimos de denunciar sin miedo alguno a los legisladores anteriores. Concluyeron los 2 minutos. Esa es una pregunta que me encantaría que comentemos y respondan luego el resto de miembros del panel. Tus 2 minutos, Pedro Valverde. Sin lugar a dudas, la ley de comunicación no debe existir. La ley de comunicación adolece de inconstitucionalidad de forma y de fondo. De forma, porque se violentó el proceso de formación de la ley que estaba consagrada en la Constitución. Recordemos que se tomó un proyecto votado en primer debate de un periodo anterior de sesiones, y ese proyecto fue tomado por un nuevo periodo de asamblea y votado en segundo debate, lo cual violenta el procedimiento porque ese proyecto debió morir con el Congreso anterior o con la Asamblea anterior, y luego el proyecto aprobado en segundo debate, a ese proyecto se le agregó la Superintendencia de Comunicaciones. Entonces, en cuanto a la parte formativa, a seguir el proceso de formación de la ley que está en la Constitución, la ley de comunicación es nula. Y segundo, en cuanto al fondo, la ley de comunicación violenta la Constitución, la misma Constitución de Montecristi, en cuanto a determinados derechos que está protegido por la Constitución y que la ley violenta. Y además, la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ciertas sentencias de la Corte Interamericana que son de cumplimiento obligatorio, y no solo que las viola, sino que además fueron advertidos de que esas disposiciones estaban en contraposición con los estándares internacionales por la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y por el reportero especial de libertad de expresión de ONU. Entonces, en ese sentido, la ley no debería existir, y esto simplemente es un remiendo bienvenido en cuanto a que cierra una llave de agresión, pero que no se puede quedar así. Me sorprende. Híjole, ¿estamos descontentos e inconformes ahora por cuestiones secundarias o por cuestiones de fondo? No, a ver, son cosas Cristina, secundarias. remendadora. A ver. Remendadora, ustedes han hecho un remiendo. Luego vamos a hablar del remiendo, del parche que usted propuso en la transitoria, pero comente las objeciones de los panelistas. Hemos resistido y luchado, y el país así lo conoce. Se dice que no debería existir una ley de comunicación, pero la Constitución de la República manifiesta la obligatoriedad de la existencia de una, y comparto, doctor Valverde, respecto a todos los vicios que se llevó adelante durante el procedimiento. Nosotros los dejamos evidenciados del procedimiento de aprobación de la ley de comunicación. Sin embargo, está en la Constitución, María Josefa. Sin embargo, de que adolecía de todos estos vicios el procedimiento, la ley se aplicó. Correa la aplicó, sometió a muchos medios, los llevó a estas sanciones administrativas, pecuniarias, millonarias en algunos casos, con el afán de sofocar, de callar a los medios. Muchos periodistas, uno está sentado aquí, no cayó y resistió, Carlos. Lo que hemos hecho es un esfuerzo interesante entre muchísimos sectores, de manera plural. ¿No es un remiendo, como dice Pedro? Probablemente la gente no va a estar satisfecha con el resultado. No es un remiendo, fue mi pregunta. Eso no es un remiendo. Es la amalgama de una serie de reformas que se tenían que hacer. Y sobre lo que María Josefa objetó específicamente, citando aspectos concretos que se han dejado pasar o se han ignorado, que van contra tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Ecuador. Todo error que se haya deslizado, y probablemente con buena intención porque el debate fue franco, abierto, con todos los sectores, el presidente tiene la oportunidad, mediante el veto, de subsanarlo si fuera el caso. Porque este tiene que ser un instrumento democrático. ¿Eso se puede arreglar, María Josefa? Yo nunca he creído que en un país donde se garantizan los derechos humanos, lo que sí está en la Constitución como obligación 1 del Estado es eso. Entonces, si la obligación constitucional del Estado es defender y promover los derechos humanos, mal puede el mismo Estado obligarse a sí mismo a emitir
una ley de comunicación, que Es no más, trate otra cosa, ojo, no se confunda aquí, información a través de las frecuencias, que es un tema que Cristina ya nos anunció que va a tratar, con opinión. Ya, es más, esa ley que tú objetas, antes de eso, la Constitución dice que cuando hay una norma, incluso en la Constitución, que contraríe tratados internacionales, especialmente en el ámbito de derechos humanos, que ha firmado el Ecuador, prevalecen los tratados internacionales. Pero las normas y garantías constitucionales establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes serán aplicables de manera directa e inmediata. Entonces, aún más, ¿cuál es nuestra preocupación? Simplemente invocamos eso. Ni siquiera es necesario que la parte lo pida. Y finalmente, para que Pedro converse, tú hablabas de paz al inicio de este programa, y no existe paz si existe la impunidad. Y lo que ha pasado con esta ley de comunicación tiene que ser sancionado. Ese me parece un no punto se puede dejar pasar esto. Importante, Pedro. Es que uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es la impunidad. Y la impunidad no solamente se da contra el asesino o contra el delincuente, sino también contra el político que viola derechos humanos y que le hace daño a la sociedad. Yo sí quiero precisar que, aunque me sostengo en la opinión de que esto es un remiendo, es lo posible políticamente, porque no nos olvidemos que esta reforma necesita votos. ¿Por qué era lo posible políticamente? ¿Por qué no podía porque se necesita ser votos. Más? Se necesita votos y ojalá me corregirá si estoy equivocado, Cristina, pero dentro de los votos del morenismo hay muchos votos que de los dientes para afuera han votado, pero íntimamente quisieran que se mantenga la ley de comunicación. O sea, fue... no solamente los porque morenistas. hubo votos mayoritarios para la reforma. ¿Fue el bloque morenista entonces el que en su interior impidió una reforma completa o cabal? A ver, Carlos, en general, al poder, cualquier clase de poder que sea, le incomoda y le molesta a la prensa. Y una prensa callada y asustada es un buen negocio para el poder. Entonces, esta votación creo que es valiosa porque se desactiva un mecanismo de agresión que estaba abierta, como la Supercom y los procesos administrativos de sanción, pero es lo posible en una etapa de transición. Vivimos una transición hacia la democracia. Yo sostengo que no vivimos en democracia entonces todavía. Hay que estar contentos, no satisfechos, estar contentos. Lo que pasa es que estamos hay que estar hablando, agradecidos. Yo creo, hicieron lo posible, lo imposible no se puede hacer. Yo creo que por esta etapa de transición es un logro, pero no podemos quedarnos tranquilos con que este es el final del problema. Lo anoto. Roberto, sin perjuicio de que acotes lo que dijeron nuestros tres panelistas anteriormente, a mí me preocupan tus preocupaciones puntuales, valga la redundancia, porque a raíz de las reformas, todos hemos peleado por nuestra parcela de reforma. Es decir, cada uno está preocupado de lo que particularmente le podría afectar a su gremio, a su persona o a su actividad, sin ver la globalidad que en lo sustancial sí ha tenido modificación en lo sancionatorio o de la ley, en lo represivo de la ley sin que sea completo. ¿Por qué de entrada tú ya estás preocupado del 1 por 1, de la vaina intercultural, del 33, 33, 34? Yo no te diría que preocupado de manera personal, mi querido Carlos. El efecto es claramente transparente. Los medios de comunicación vivimos en base a ¿qué? Al televidente y a la persona que nos está escuchando. Si hablamos del 1 por 1 que no he mencionado en este momento, lo acabas de mencionar tú, en el caso del 1 por 1 solamente vamos al tema de los contenidos en base a lo que la audiencia, lo que la gente que escucha la radio que tiene programación musical anglosajona, nacional, música cumbia, etcétera. Hay que respetar también lo que la audiencia desea escuchar. ¿Por qué tú tienes que exigir lo que la audiencia debe escuchar? Respetamos el 1 por 1, apoyamos a los artistas ecuatorianos. Gracias a la radiodifusión y a la televisión, en muchos casos, los artistas ecuatorianos son conocidos, igual que ciertos políticos o politiqueros. Pero lo importante ahí definir es qué es lo que debemos hacer entonces para establecer un 1 por 1 o cualquier tipo de fórmula que se pueda aplicar en beneficio de todos los sectores, Roberto, en esos no de temas, un solo sector. ¿En esos temas ves avances? Se mantiene el 1 por 1. ¿De qué manera se va a resolucionar el 1 por 1? En lo de los contenidos interculturales. Te acabo de decir la duda muy puntualmente. Se está hablando de contenido comunicacional y antes decía contenido intercultural. Okay. ¿Cómo mismo va a ser? Okay. ¿Va a ser los 72 minutos diarios o cómo se lo va a manejar? Ok, Cristina, de paso, que es de las que participó en la reforma, quiere comentar. ¿Será cuando volvamos? Tras esta primera pausa en
una apasionante discusión y análisis de las reformas a la ley de comunicación, que deja de ser mordaza, pero a juicio de muchos de los invitados, tiene todavía muchas áreas oscuras peligrosas. Estamos en vivo por Canal 1. 7:29 de hoy, sábado 22 de diciembre, estamos en vivo por Canal 1 con un encuentro veraz que analiza las reformas a la ley de comunicación para establecer si en verdad acaban con el instrumento totalitario de la ley mordaza, que es lo que realmente era antes, o quedan algunas fisuras que nos pueden llegar a retroceder a cosas iguales o peores. Participan Cristina Reyes, asambleísta; María Josefa Coronel, experta en derechos humanos; desde Quito, Roberto Manciati, expresidente de AERE aquí en el set en Guayaquil; Pedro Valverde, articulista de El Universo. Antes de retomar la discusión, siempre le pedimos que a la entrevista anterior le haga un análisis Global Analytics en función de los comentarios en redes sociales y la repercusión que tuvo allí, teniendo en cuenta que redes sociales apenas es un sector de lo que es opinión pública. Y esto fue lo que encontraron. Respecto a lo que dijo el contralor Pablo Celi, el balance fue principalmente positivo, 47%, el negativo 34%. Ahí tienen ustedes, en cambio, siguiente gráfico, si yo sé accionar bien mi computador. Ya, ponme el siguiente gráfico, sí. No, yo no sé cuál fecha, la fecha, ya hice acá un desastre, pero veré eso allí. Ya es mucho que yo sepa aprender esta cuestión. Estos son los principales hashtags generados, o etiquetas, nombres, tendencias. En cambio ahora sobre ley de comunicación. ¿Qué fue lo primero que vimos? ¿Lo de ley de comunicación o lo de Celi? Ah, perdón. Retrocedamos. Ya, vuélveme al anterior, ya, con razón. Ok, este es el balance que en redes sociales ha generado el debate o las reformas de la ley de comunicación. 47% positivo, 34% negativo. Ya, ahora sí, te sigo, Eduardo. Estas son las etiquetas y los nombres principales que han prevalecido sobre esta reforma. Siguiente. Esta es la ubicación geográfica, en cambio, en donde se originaron la mayor cantidad de participaciones sobre el tema en redes sociales. Vean la preeminencia de Quito en esto sobre Guayaquil. Ya es enorme, 62%, y Guayaquil no veo bien sin lentes. 13, ¿qué dice ahí? Gracias. Ya. Y la siguiente, ya, no, es suficiente, la siguiente. Ya, la siguiente gráfico, ¿ahí terminó? Ok, estos son algunos de los comentarios que generaron esos tweets que yo saqué de este aparato que tengo aquí en mi laptop Apple, pero que no sé manejar todavía. Ok, ya, más adelante vendrá ahora sí lo de Global Analytics sobre el balance del programa anterior de Pablo Celi. Antes de seguir con la discusión, para dar contexto, y de paso es un tema que algún rato les quisiera preguntar sobre algo que fue noticia esta semana y que creo urgente tratar, aunque sea rápido, para ver la actitud comunicacional del gobierno. Antes de eso, una breve reseña de cómo llegamos a esto que ha terminado en reformas a la ley de comunicación, a cargo de María Fernanda Perrone. En el 2006, ni corruptos ni manipuladores. Los medios de comunicación fuimos la plataforma para difundir las ideas y propuestas del entonces candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa Delgado. No existía en ese momento el mínimo atisbo que seríamos considerados luego la prensa corrupta y enemigos de su gobierno, mucho menos que fuera necesario una ley que regule la comunicación y los medios. Eso no es libertad de expresión. Eso es manipulación. La vía para hacerlo la encontró en la Constitución del año 2008, que fue la ventana. La consulta popular del 7 de mayo del 2011, la puerta para el control, censura y sanción. Mauro Andino, asambleísta, dijo que era para distribuir y para democratizar. ¿Será posible que los pobres, los excluidos de mi patria y los silenciados tengan voz propia y medios de comunicación propios? Y cita a Joseph de Stiglitz.
Tan fuerte debe ser el control al sistema financiero como a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que decir basta a ese monopolio, basta a esa forma de hacer comunicación sesgada, manipulada. A pesar que ya existía legislación para sancionar delitos, excesos y abusos de medios y periodistas. La ley fue definida como mordaza, estocada final a la democracia e inconstitucional por irrespetar tratados internacionales, sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por contravenir nuestra Constitución al denominar la comunicación como servicio público. Andrés Michelena se refirió al tema. Hay el encargo del señor presidente de la República ya de los anteriores días para emprender de forma inmediata un proceso de diálogo, reforzar el diálogo que han hecho ustedes ya, me imagino tú, Fabricio, hiciste, en un proceso de reforma a la ley de comunicación. En el Ecuador, la ley de comunicación permitió monopolizar e intimidar. En otros regímenes como Venezuela y Cuba, que el autoritarismo se consolidara. La reforma propuesta ha sido tratada y aprobada. Retorna al Ejecutivo en espera de su pronunciamiento, pero la pregunta latente es si enmendar y remendar es mejor que desechar y volver a empezar. Bien, con eso retomamos la discusión. Dejó planteada una interrogante adicional María Fernanda Perrone. Les recuerdo que tienen ustedes al iniciar este segundo bloque 1 minuto sin interrupciones cada uno para referirse a lo que han mencionado los otros panelistas y alguna acotación a lo que aquí se citó. Roberto Maciati, empiezas tú desde Quito. Muchísimas gracias, Carlos. Solamente me remito a lo que acabamos de escuchar en el video. La comisión que hizo la Ley Orgánica de Comunicación, que fueron 3 comisiones, el último responsable es Mauro Andino, que salió en el video. Fue tan bueno el trabajo que nos toca rehacer la Ley de Comunicación. Se demoraron 4 años y medio y tenemos 5 años de la Ley de Comunicación que está en funcionamiento. ¿Cuántos medios de comunicación sancionados? ¿Cuántos medios de comunicación que han visto que todo su proceso ha bajado? El periodismo ecuatoriano, ¿cómo ha bajado en la posibilidad de ser contratado? ¿Por qué? Por lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, lo que hicieron en esos 9 años y medio, un fracaso. Esperemos que la luz venga pronto para botar a la basura ese proyecto de ley orgánica de comunicación. Gracias, Roberto. Tu minuto, María Josefa. Esta vez es solo 1 minuto. No me preguntaste a mí, pero me voy a... Claro, puedes acotar o referirte a otro tema. El tema de... ¿Cómo fue? ¿Recorte? ¿Qué es? Remiendo. Es que simplemente no debe de existir una ley de comunicación. No debe de existir. Y cuando tan radical que no debe de existir, que cuando hablé de impunidad, también hablé de lo que dice Roberto, de las sanciones. Es tan grave que no debe de existir, que su ausencia debe ser la cuna de no solamente una sanción extracontractual del Estado, la responsabilidad civil del Estado en su función legislativa, sino también una indemnización económica, devolverle a los medios y castigar a los que hicieron de pseudo jueces. Eso no significa que no se aplaude el espacio de apertura del presidente Moreno ni de la presidenta de la Asamblea Nacional, ni como dice Pedro y como dice Cristina, se necesitaban votos por parte de la Asamblea, sino que no puede haber una ley que restrinja derechos, porque simplemente si se lee bien la Constitución y la Convención Internacional, se aniquila, haya venido de donde haya venido. Ok. ¿Ya? Tu minuto, Pedro. Definitivamente esta ley debe dejar de existir en algún momento, porque nos hemos acostumbrado a una serie de terminología que no debe existir. Escucho hablar del 50-50, 33-33, 34, 1-1, linchamiento mediático y decimos, por fin, no hay... Pero es que nada de eso debe existir. La prensa puede cometer muchos errores. De hecho, la prensa no es simpática para los espacios de poder. Alguna vez conocí a un importante propietario y periodista de un medio de comunicación, de esos grandes que existieron en este país, que decía, el periódico es una máquina de hacer enemigos. Y esa es la realidad, porque la prensa tiene que hacer público lo que muchos no quieren que se haga público. Entonces, pero definitivamente esta estructura de ley no nos va a llegar a ningún lado. Vamos a tratar de quitar, poner, reducir, pero la estructura debe desaparecer y hay argumentos de forma y de fondo para que eso ocurra. Me muero de ganas de acotar, pero no voy a romper mi propia mecánica.
Ya, porque toca tu minuto, Cristina. Gracias, dale. Carlos. Bien, dicen que lo perfecto es enemigo de lo bueno. La Asamblea intentó remediar un grave daño que le hicieron al país. Por supuesto, escenario 1, yo diría, el escenario ideal sería que no exista una ley de comunicación, prensa libre y responsable en el país. Escenario 2, la derogatoria total de esta ley y plantear una nueva ley de comunicación. Pero eso no se dio. Vamos al escenario fáctico, a lo real. Hicieron el daño en el Ecuador, 5 años y medio de ley mordaza, de persecución, de chantaje, de llegar al ridículo de perseguir a caricaturistas. El tirano quiso perseguir el humor en este país. A ese ridículo se llegó. Entonces, ¿qué hicimos frente a las propuestas de reforma de muchos legisladores y la enviada por el presidente de la República? La Asamblea ha cumplido con un trabajo que ha sido muy complejo, muy difícil. Hemos escuchado a todos los sectores. Hemos hecho, y María Josefa en algún momento también colaboraste, y Carlos, ¿para la comisión? Foros públicos en universidades para que la gente participe. La propia Comisión de los Derechos Colectivos ha hecho un trabajo grande y espero que también eso sepan valorar. Vamos a evaluar eso. Ok, se hizo lo posible, tú has planteado lo imposible, porque era lo necesario que no haya ley. Tú has recordado las consecuencias, Pedro, de ese tipo de legislación. Roberto tiene expectativas de si tras la experiencia o lo aprendido, ahora sale algo mejor a raíz del veto del Ejecutivo. Primera pregunta, Pedro. Pues si ni siquiera nosotros estamos unidos de una tesis, ¿qué le reclamamos al resto? Funcionar. Unos piensan que no debe haber ley, otros que ya que debe haber ley limitada a lo que dicen los estándares internacionales, otro que solo debe ver la comunicación, otros están preocupados de la profesionalización. Más divididos que nosotros, los que defendemos la libertad de expresión, no podemos estar. ¿Y ahora le piden ustedes a la Asamblea que haga un cuerpo mejor y coherente? A mí me parece que yo saludo que estemos divididos y que no estemos de acuerdo, porque eso es libertad. Y me alegro. Y ojalá existan más opiniones aparte de las que estamos mencionando. Pero esa libertad requiere algún nivel de coincidencia en lo básico. No tenemos coincidencia ni en lo básico. No, yo creo que las coincidencias en lo básico están. Debe haber libertad de expresión, con o sin ley. Eso yo creo que está claro. Yo aplaudo lo que ha hecho el Congreso Nacional, o la Asamblea Nacional. Ok, aclaro. María Josefa, tú has reclamado el deber ser. ¿Y qué? ¿Alguien tiene que hacer el trabajo sucio? No, ese es el trabajo más limpio que puede haber. Ya, pero, ¿cómo se consagran esas utopías en democracia? Es que yo creo que no es utopía. Mira, antes de que empecemos el programa, con Cristina estábamos conversando de que existía una legislación anterior. Antes de la ley de comunicación no había ley de comunicación. Y entonces, ¿cómo había instrumentos legales que permitían sancionar ¿cómo Rafael Correa, ganó los cuántos? ¿40 millones? ¿Cuánto era? La sentencia contra el Universo. Sí, no se le aplicó la ley de comunicación. Correcto, no existe ley de comunicación. Por favor. Nunca, no se aplicó. Es lo que te estoy diciendo. Entonces, no tiene ya había instrumentos legales para los excesos o los delitos. Los excesos de cualquier ciudadano, hasta el honor. Lo que te quiero decir es que no tiene propósito las cosas, el trabajo legislativo, lo mucho o poco que nosotros sepamos de lo que hacen los asambleístas para tener una ley orgánica. Sin que deje de tener valor, lo que tú recuerdes de eso. No debilita la posición asumida por el gobierno en su voluntad de reformar eso, y aún así va a decir, están inconformes. Después de todo lo que hemos hecho para empezar a tirar abajo lo que Correa montó, no les parece bien. ¿Sabes qué? Perdona que te ponga este ejemplo. Es como que te voy a pegar, ya no te voy a pegar con palo, te voy a pegar con una correa más suave, y luego de la segunda reforma te voy a pegar con un pañuelito, pero el rifle no lo voy a cerrar, no lo voy a botar. Muy buena la símil. Muy bueno. ¿Tú crees que sigue montada la guillotina aunque se ha ido el verdugo? Estamos hablando del tema legal, ¿verdad? Sí. Independientemente del trabajo que ha hecho el presidente de la República y la Asamblea Nacional. Legalmente, porque por eso estoy aquí sentadita bien para... Sí. Legalmente sigue siendo una amenaza. Y lo peor de todo, no tiene propósito de existir. Tú para defender tu punto de vista y para cuestionarlo. Antes de eso, Roberto, y de ahí vamos a ir con un tema de Cristina. Hablemos de la frecuencia. Ya, si esas inconsistencias todavía quedan, como señalaste en la ley, ¿qué se podría subsanar en la reglamentación y qué en el veto del presidente? Yo inicio solamente diciendo que esto nos ha permitido conjugar el verbo sumar.
los medios de comunicación, los gremios, el periodismo y los asambleístas honestos y con visión futuro. ¿Qué es lo que queremos de ahí entonces? Avanzar en ese proceso. Si es que tú mencionas en la pregunta directamente, Carlos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que viene? Bueno, sentémonos, sigamos dialogando. Si el señor presidente de la República plantea un veto, bueno, los gremios de comunicación, ten la seguridad que AER lo va a hacer, la Asociación de Canales de Televisión lo va a hacer, SECREA lo va a hacer, la EDEB lo va a hacer, los periodistas lo van a hacer, pero propuestas de veto que vayan en beneficio de todo lo alcanzado, de todo lo que tenemos en este momento y en las manos, que es positivo. Corape también, los que tienen medios de comunitarios. Todos tienen derecho. Ecuatoriano, por ecuatoriano que sea, tiene derecho a presentar su propuesta. Ya, vamos al aspecto puntual más polémico que promovió Cristina a través de una transitoria, si no me equivoco, la 8 de la ley, que recogió de esta manera en El Universo en su edición del jueves. Cambios a la LOC incluyen, ojo, renovación de frecuencias. Así dice el titular y así recoge exactamente la transitoria que propuso Cristina Reyes. ¿Cómo es posible que hayas propuesto una transitoria que de hecho tira abajo el informe de la Contraloría sobre cuya base simplemente había que proceder, que los que cumplieron los contratos o manejaron bien sus frecuencias se les sea renovada y a los que no, tirada abajo? No solo tirada abajo de paso, sino sancionados por haber hecho mal uso de ellas. No es así, Carlos, y se ha hecho una malinterpretación generalizada que yo debo precisar. El espíritu reivindicativo de esta transitoria es justamente por la persecución que tuvieron radios y televisoras del país y por un principio de seguridad jurídica. No es una renovación automática, así discrecional a todo el mundo, justos y pecadores. De ninguna manera. La propia transitoria establece que se debe hacer un análisis jurídico, técnico, de aquellos que hayan cumplido con esos contratos de concesión y con la ley, y que se debe teniendo... Lo hizo el informe de la Contraloría. Aquí está, teniendo en cuenta las conclusiones y recomendaciones del estudio especial realizado por la Contraloría General del Estado. ¿Y por qué no se ha cumplido entonces en los puntos que señalan algunos? ¿Sabes por qué? Porque la Cortel, que debe ejecutar eso, quiere usarlo como instrumento de muñequeo con los grupos importantes que se van a ver afectados, como el de González en sus frecuencias, como el de los Andrade en Manabí, que de paso son los únicos contra los cuales se han actuado, y como los de Yunda, por eso. Y Carlos, si esos grupos que tú mencionas tienen que ser sujetos a este análisis jurídico y técnico con las recomendaciones de Contraloría General del Estado y no han cumplido con la ley, ¿qué dice la transitoria? Deberán ser revertidas en función del Estado. Y además, los medios comunitarios y privados podrán acceder mediante un concurso transparente. Tengo que precisarlo. Escucha qué dice el Contralor. Mira, aquí un par de fragmentos de su comparecencia el sábado pasado que aplican. Escucha qué dice el Contralor. O sea, no solo les dicen esto hicieron mal, esto hagan bien en adelante así. No, las observaciones determinan en forma obligatoria la necesidad de corregir expresamente aquellas cosas que la Contraloría observa. Sobre todo esto, existe en este momento ya un proceso de análisis en la Contraloría del cumplimiento de las recomendaciones. Las informaciones, las observaciones, perdón, deben ser acatadas obligatoriamente. ¿Por qué no dijo la transitoria? En cuanto a ese tema, hay que seguir lo que dice el informe de la Contraloría, que ya hizo el análisis técnico que tú dices, que ya tiene una determinación de cuáles usaron legal e ilegalmente el tema. Pero no tiene nada que ver con la renovación que se haría a quienes se han cumplido con la ley, y eso lo establece la nueva transitoria. Si al Contralor, que ha hecho una carta pública, le preocupa algún tema de redacción, el presidente de la República lo puede subsanar. Aquí ha habido la Contralor mejor... ha pedido que vete esa transitoria, Cristina. Y en ese veto se puede subsanar, en un texto alternativo. Aquí ha habido la mejor intención en defensa del principio de seguridad jurídica, como digo, de reivindicación de quienes fueron perseguidos y a propósito de quienes cumplieron con la ley. Aquí no justos y pecadores en el mismo saco, de ninguna manera. Los justos podrán tener una renovación de sus frecuencias previos a estudio técnico, y los que no serán revertidas en función del Estado. ¿Es así o no? Con eso volvemos enseguida. ¿Es así, como dice Cristina Reyes, o no lo que se consigue con la transitoria? Estamos en un debate veraz, en vivo por Canal 1, sobre las reformas a la ley de comunicación para que deje de ser una ley mordaza.
Seguimos en vivo con Cristina Reyes, asambleísta, María Josefa Coronel, experta en derechos humanos, Pedro Valverde, quien fue director ejecutivo de la AEDEP y es articulista del Universo, y Roberto Manciati, expresidente de AER. Les iba a pedir su opinión respecto a si la transitoria es necesaria y correcta o no, Pedro. A mí me parece que es necesaria, me parece que es correcta. Es importante comentar que en el mundo donde hay libertades, donde hay seguridad jurídica, las frecuencias que concesiona el Estado para radio y televisión se renovan automáticamente cada cierto tiempo con informe técnico jurídico. Pedro, así estamos antes. Tú que eres abogado, hay normativa legal, también, cierto. Hay normativa legal que dice que las frecuencias solamente se pueden adjudicar y renovar por concurso. Aquí hay una transitoria que está disponiendo que se renueven sin concurso a las que no tienen objeción de Contraloría. Por una razón sencilla, Carlos. La mayoría de las frecuencias y muchas de ellas de medios que lucharon contra el correísmo, la mayoría de esas frecuencias vencieron en la época de Correa y ellos se encargaron de no renovarlas y muchas frecuencias están funcionando vencidas porque el Correato las mantuvo vencidas. Tú has dicho lo correcto, por una razón, pero no por una fundamentación legal. Esa transitoria va contra un principio legal. No, porque la ley de comunicación no podía regir para atrás, sino para adelante. Y la aplicaron para atrás e impidieron que se renueven las frecuencias que estaban concedidas con la ley anterior. María Josefa, sobre el mismo tema. La transitoria. Yo he leído el texto 2 veces, aquí Cristina nos los ha compartido, y me parece que la frase es clara, o por lo menos lo suficientemente, para no ser generosa, ¿ya? Poniéndome exigente con esa frase, pero es lo suficientemente generosa, porque incluso habla del informe de la Contraloría General del Estado. Algún rato. Pero les da eso, 60 días. Algún rato. Cuando debía ser inmediato lo del Contralor. Dicen, no las cumplieron, revierta, punto. Un momentito. Pero me pregunta sobre la transitoria, y esa transitoria, su fin va a ser el escritorio del presidente Moreno. Y él, con esa frase, va a poder tomar la decisión final. Okay. Y lo que queda claro es que la Asamblea... ¿Qué debe ser, cuál, a tu juicio, la decisión final? Revisar los concursos. ¿Cómo se adjudicaron las frecuencias? Ok, Roberto Manciati, sobre la transitoria, porque tenemos que tratar otros temas también. Dale, perdón. El primer tema, se hizo ya un informe de Contraloría hace varios años. Después de eso, acuérdense en que se hizo un informe de la Comisión Auditora de Frecuencias. Se hizo un primer concurso de frecuencias. Se hizo un segundo concurso de frecuencias. Los dos fallidos no tuvieron ningún sentido. Se hizo un tercer concurso de frecuencias que estamos enfrentando hasta el momento. Posterior a eso, ¿qué tenemos? Un segundo informe de Contraloría. Tenemos lo que ha hecho la Contraloría en este momento frente a, no sé, pasividad, lentitud o no sé qué, de Arcotel para seguir trabajando. Y los concesionarios seguimos esperando los años y los años. ¿Qué es lo que qué es tan oculto? ¿Por qué tantos concursos? ¿Por qué esperamos? Y tan difícil es el tema de las frecuencias. Okay. ¿O tantos intereses tiene? ¿O qué? Está claro. Y por si acaso, mi posición es que no era necesario ni siquiera decir eso, y si era necesario, era únicamente indispensable remitirse a que en ese tema se atendrán a lo que dice un informe de la Contraloría y hay que ejecutarlo. ¿Por qué Arcotel dilata? Porque quieren negociar políticamente. Eso es todo, ¿ok? Está claro. Hay otros aspectos que les preocupan sobre la ley, las reformas de la ley de comunicación a nuestros panelistas. Pedro, uno de ellos era ¿cuál? Durante la vigencia de la ley de comunicación, a través del señor Ochoa, se sancionaron varios medios, sanciones algunas económicas, otras morales. Algunos medios pequeños no les quedó otra que cumplir las sanciones. Algunos medios que tienen algo de músculo decidieron ir a pelear a la justicia ordinaria. Pero esta reforma de la ley de comunicación no dice nada al respecto. Todo lo contrario, hay una disposición que dice que los derechos litigiosos de la Supercom pasarán a la Cordicom. Eso significa, siga peleando. En sede administrativa. Siga peleando, no, y en sede judicial. Sí. Cuya integración además es muy poco Eso técnica. Significa a todos los perjudicados y perseguidos por la Supercom que han tenido que ir a la justicia ordinaria, van a seguir peleando porque le pasan los derechos litigiosos de la Cordicom para que Cordicom siga peleando. Cristina, ¿se les pasó eso? Sobre los procesos que estaban en la justicia ordinaria. ¿Se les pasó eso?
Se pueden pasar muchas cosas, como también el tema de la interculturalidad y la poca eficiencia en cuanto a la aplicación de esta medida. Yo propuse, por ejemplo, de que se generara un espacio semanal unificado, como una cadena nacional en los espacios de televisión y de radio, y uno semanal en los periódicos o en las revistas, porque eso daría mayor eficacia, trabajar en esos contenidos interculturales, y no se hizo. Hay muchas cosas que se pudieron, como digo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero se hizo muchísimo. ¿Qué más te preocupa a ti, María José? A mí me preocupa la opinión. El artículo con el que comencé, que es el artículo 3, sí, arrastra la opinión, la arrastra en cualquier proceso. Siga peleando en la justicia ordinaria, siga peleando en el CORDICOM, siga peleando. O sea, la opinión sigue siendo amenazada por un castigo. Eso es básicamente contrario a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del 2008 y en todos los convenios internacionales de derechos humanos. Hemos cumplido lo que quería. Ahí hay elementos de juicio para que el veto del presidente mejore algo que está bien, pero incompleto y todavía tiene fisuras muy peligrosas. Con las acotaciones finales de nuestros panelistas volvemos enseguida, porque todavía hay algo más que decir en este encuentro veraz sobre las reformas a la ley de comunicación que este 22 de diciembre estamos haciendo en vivo. ¿Cuándo son? ¿Qué horas son? Ya. Ok, 20 horas, 2 minutos. Ya. Dicen que 7:59 en el máster. Ok, casi las 8 de la noche. Ya. Vamos a concluir en vivo este encuentro veraz sobre las reformas a la ley de comunicación. Son las 20 horas 4 minutos. Estamos por Canal 1 a nivel nacional y mundialmente por Facebook. Antes de dar paso a los criterios finales de nuestros panelistas, quiero como aporte a eso que escuchen algo de lo expresado por la legisladora Marcela Holguín, correísta, quien ha sido partidaria de la ley de comunicación anterior y cree que algunas de las reformas que se han hecho las mejoran. Peleó mucho por el tema de la profesionalización, entre comillas, de los periodistas y está inconforme con otras. En todo caso, yo no tengo el más mínimo temor de recordar que esta reforma nos enfrentó a pretensiones tan absurdas como aquellas que ya escuchamos aquí por parte de algunos miembros que fueron recibidos en comisiones generales. Derogar, por ejemplo, la profesionalización, bajar el salario de los periodistas, porque incluso eso se nos propuso dentro de la misma comisión. Eliminar la producción nacional, como ya vimos, por ejemplo, el rechazo de los productores audiovisuales que se presentaron esta mañana. Dejar sin frecuencias a los medios comunitarios. Derrumbar el concurso para la adjudicación de frecuencias. Eliminar las acciones afirmativas, entre otras propuestas que fueron dadas a la comisión y que afortunadamente algunas de ellas no pasaron. Gracias a los trabajadores de la comunicación y los colectivos sociales detuvimos muchas de estas pretensiones. Ok, enseguida las opiniones finales de mis invitados, pero antes una sorpresa, porque es una sorpresa. La legislación establece que las cableras deben pasar obligatoriamente la televisión, la programación de la televisión abierta nacional, que son principalmente 6 canales. Canal 1, Ecuavisa, Teleamazonas, RTS, TC y Gamavisión. Pero gratis, mientras que pagan ingentes sumas de dinero a otros canales extranjeros, como si la programación nuestra no costara, tanto en vivo como es esta, un feriado, o enlatada, como le llaman a la importada. Y lo interesante es que lo que más se ve en cableras, adivinan qué es. Televisión nacional. Las señales de los canales abiertos, según este dato de Cantar y Bope Media, que corresponde a los meses de enero a noviembre de este año en Guayaquil, hogares con cable, 6 de la mañana a 24 horas, y lo demás, aquí están las cifras.
Los estudios realizados por Kantar y Bope Media desde enero a noviembre de 2018 revelan que en el Share Grupo de Canales de Guayaquil, un promedio del 57% de hogares vio televisión abierta, incluso teniendo contratada televisión por cable. Ahora, chequeemos el de Quito. ¿Vimos el de Guayaquil? Vamos al de Quito. Kantar y Bope Media también tiene cifras del análisis realizado en Quito desde enero a noviembre de 2018. El Share Grupo de Canales revela que en la capital un promedio del 45% de hogares vio televisión abierta, incluso teniendo contratada televisión por cable. Ok, y ahora el consolidado nacional, ¿cuál es? Un informe consolidado entre ambas ciudades, asimismo desde enero a noviembre de 2018, refleja que el 52% consumió televisión de señal abierta, a pesar de tener contratado el servicio de televisión por cable. Ok, hay una precisión técnica. Vio más la señal de televisión abierta por cable, es como lo debió decir el locutor en off, pero no tiene por qué ser absolutamente preciso. Bueno, tras esta discusión, Pedro, tus conclusiones. Creo que la reforma de la ley de comunicación tal como está es un gran avance, sobre todo porque se pone sobre la mesa un clamor de quienes aspiramos algún día a consolidar nuevamente la democracia en el Ecuador. Estamos en una etapa de transición compleja y creo que es un paso importante, pero mientras exista esta estructura de ley, va a seguir, es un arma que quizás ya se le han quitado las balas, pero que en cualquier momento alguien le pone las balas y vuelve a disparar, en este caso a través de la justicia ordinaria. Creemos que la nueva Corte Constitucional puede ser la respuesta y la luz al final del camino para poder dejar sin efecto esta ley inconstitucional y que atenta contra los derechos humanos reconocidos por los tratados suscritos por el Estado ecuatoriano. Asambleísta Cristina Reyes, sus conclusiones. Tengo un problema contigo, te digo tú, te digo usted, sus conclusiones. Gracias, Carlos. Se ha dado un paso importante. No es suficiente. Siempre quienes amamos la libertad tendremos que luchar con todas nuestras fuerzas hasta que la libertad de expresión sea un derecho respetado. Sin embargo, creo que sí es una herramienta más democrática que abona ese camino que debemos transitar. Se ha quitado el carácter de sanción, el punitivo de persecución, y eso ya son aspectos que se debe reconocer. Y hay que seguir trabajando. Libertad con responsabilidad, no solo para el periodismo, en todos los ámbitos de la vida. Roberto Manciati, en Quito, vas a llegar tarde al matrimonio de tu hermano. Mil disculpas y muchas gracias. Tus conclusiones. Gracias, mi querido Carlos. Solamente dos puntitos. Primero, coincido totalmente con Cristina, que se ha eliminado toda la parte de sanciones. Segundo, en lo que tiene que ver a los integrantes del Cordicón, estamos hablando ya de 14 personas. Entonces yo creo que eso debería reverse, debería analizarse. Hay personas que no tienen nada que ver con medios de comunicación, con libertad de expresión, con periodismo, etcétera, que están tomados en cuenta ahí. Y tercero, los cuadros que tú acabas de mencionar, respecto de la presencia de los canales de televisión nacionales, que no son 6, son 12 canales de cobertura nacional en UHF y VHF, pero todos esos canales o están o no están en cable. ¿Están en la ley de comunicación o no están en la ley de comunicación? Tomemos en cuenta que el artículo, si no me equivoco, el 76 de la Ley Orgánica de Comunicación menciona a los sistemas de televisión por cable. Deben traspasar absolutamente todo. Por ejemplo, cadenas nacionales. ¿Los sistemas de cable pasan cadena nacional? Niet. Los sistemas de cable pasan todos los procesos de rigurosidad en cuanto a la censura y autocensura que deben tener esos canales de producción extranjero. Ok. No. Gracias de paso, gracias por la corrección, cierto. Yo me he olvidado de los de UHF, no son 6 canales nacionales, sino 12. Y como un dato interesante de aporte aquí, una sola cablera factura al año más que todos los canales nacionales de televisión abierta. El 2017, 186 millones de dólares de esa cablera. Y todos los canales nacionales juntos, 130 millones. María Josefa, tus conclusiones. Políticamente es aplausible la apertura de Moreno y el trabajo de la Asamblea, ya lo dije.
en temas de derechos humanos es inadmisible una ley que se llame Ley de Comunicación, confundiendo el derecho humano a la libertad de expresión. Bueno, superamos el tema del servicio público, sin embargo, constantemente amenazado. Es simplemente inadmisible. Y me quedo, sí, con la preocupación, después de reconocer estas dos cosas, de la impunidad. Hay que enjuiciar y sancionar a Fernando Alvarado, y hay que enjuiciar y sancionar a todas las personas que aniquilaron o intentaron aniquilar la dignidad humana que representa el ejercicio libre de los derechos fundamentales. Mientras exista esa impunidad, no podremos superarnos para un futuro y para cualquier eventual tirano. Mil gracias a todos ustedes que han sacrificado horas y días de encuentro familiar por este encuentro veraz. Hasta aquí la opinión de nuestros panelistas que acaban de escuchar. La mía es que el gobierno no tomó a tiempo la mejor opción y terminamos aceptando una salida decorosa, pero como se ha visto ya aquí, insuficiente. El presidente Lenín Moreno debió derogar la ley de comunicación por inconstitucional, porque era contraria a tratados internacionales firmados por el Ecuador, que la propia Constitución decía, como recordé, que prevalecían sobre ella. Prefirió la dilatoria de consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos basada en Costa Rica si la ley de comunicación se sujetaba o no a estándares internacionales. Mientras tanto, no la aplicó, pero la mantuvo vigente como una velada amenaza para hacernos sentir de paso que nos hacía un favor al reconocer el derecho y el respeto que nos habíamos ganado con dignidad, sin humillarnos ante un tirano, aunque poderoso fuera. Algunos perdieron el empleo, otros la salud, otros la familia, otros la tranquilidad e incluso la vida en esa lucha, como Fausto Valdivieso. El presidente Lenín Moreno cree, y lo ha dicho, en la necesidad de una regulación para evitar excesos y corregir abusos. Cierto que acompañó eso de valiosos gestos como desdeñar al canalla que ofició de superintendente de comunicación, pero el reclamo creciente por concretar en reforma su buena conducta movilizó por fin al bloque gobiernista hacia una actitud decidida para eliminar o reformar en los términos que hemos visto lo peor de esta ley. Sin embargo, está claro, se ha dicho aquí, que quedan vacíos o incongruencias y regulaciones injustas. Ya mencioné que se obliga a la televisión abierta a dar su programación sin costo, gratuitamente en cableras, mientras esas empresas pagan millones a medios extranjeros, como si aquí no nos costara generar nuestro propio material o pagar el que compramos. Particularmente me molesta. Hay una restricción injusta a la publicidad de cerveza, por ejemplo, pero no se prohíbe que aparezca en la camiseta de los deportistas o en el fondo de conferencias de prensa cuando sale en la televisión. Pero sobre todo, esa ley no cierra, esa reforma legal, no cierra la puerta a un sistema de concesión de frecuencias vulnerable a la peor de las corruptelas, al viabilizar títulos habilitantes para quienes sí cumplieron sus obligaciones con el Estado, pero solo dejar sin efecto los de quienes incumplieron, pues tendrán la oportunidad de volver a participar en un nuevo concurso. Es decir, perdonados los que delinquieron, la próxima vez pórtense bien. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, cierto, pero lo podrido puede también dañar a lo demás. Esta reforma es un avance, sin duda, no la llegada hacia una meta. Hacia allá debe proseguirse sin tregua, porque los enemigos de la libertad de expresión siguen en control de grandes parcelas del Estado, disfrazados de demócratas cuando fueron socios del verdugo. Esta es nada más que mi opinión. Han escuchado la de nuestros invitados, ahora fórmense la suya. Que tengan paz en su Nochebuena y nos vemos aquí seguramente antes de Año Nuevo. Buenas noches.